Me gustaría que estas gafas tuvieran algo interesante que contar, que ocultaran una borrachera, el hecho de que no dormí toda la noche por estar divirtiéndome, pero no es así, soy un becerro de la salud como muchos de los que vivimos en esta época. Sin embargo, sí tiene su razón de ser usar las gafas de hoy, y es porque se trata de un talismán frente a algunas de las temáticas que vamos a tratar hoy, que pues involucran eso que llamamos o el espíritu, el alma o la conciencia, particularmente a través de una película, un filósofo slash literato y un literato, que son respectivamente Sartre y John Fosse. La idea es que usualmente estamos pensando primero con los espejos que nos van a robar el alma, luego con las pantallas, y seguramente con el tiempo que he pasado viendo televisión ya me habrán robado el alma, y simplemente las gafas están más bien hechas como para que no me la devuelvan y no volver a encartarme con ese escándalo de carnes para adentro. Entonces, no siendo más, vamos a ir al grano, y el punto de partida es la película que fue recientemente estrenada, Backdoors, una película de terror que ha dado mucho que hablar. Ya también he visto muchos videos que hay por ahí por redes que explican la cosa, que lo tratan de relacionar con las dinámicas mercantiles del momento, con un poco la construcción de la subjetividad en el marco, digamos, de las sociedades neoliberales o de capitalismo tardío, o bueno, como se las quiere identificar. No me va a tener mucho en el tema de pues, cómo funciona Backdoors, cuáles son los símbolos que se utilizan, cuáles son las referencias, las imágenes predominantes a nivel narrativo, pero pues bueno, en términos generales, en Backdoors vamos a ver un acercamiento, una forma narrativa de poder enfrentarnos a un fenómeno que hasta el día de hoy, pues son más las incógnitas que despierta que las respuestas que tenemos frente a él, y es la conciencia. Lo que vamos a ver en Backdoors entonces es que la conciencia es como una especie como de sótano, de oficina trasera, en la cual se van a venir acumulando los objetos que entran a nosotros a través de la percepción. Esta conciencia va a estar formada por una serie de capas. Cada capa la va a imponer el tiempo. Y a medida que el tiempo va imponiendo capas, los objetos van a perder su consistencia, su lugar en el mundo. Y es por eso que en la medida en que en la película observamos que los personajes se adentran más a la conciencia, como que los objetos no solo ya van a estar a medias, digamos como que media silla, medio sofá, medio televisor, yo qué sé, sino que a la vez va a estar ubicado, digamos, en una pared, en un lugar donde no tiene que estar. Y el proceso entonces de disolución de las cosas lleva a que finalmente, pues bueno, no se va a encontrar nada y todo es como un poquito muy limpio, ¿no? Como la idea que al final, pues lo que vamos a encontrar es que la conciencia es como un cuarto vacío. Esta idea de lo vacío, pues bueno, no es nueva, esto viene de mucho tiempo atrás, esto lo vamos a encontrar, no sé, no solo en aproximaciones filosóficas, sino que también lo vamos a encontrar en tradiciones religiosas o espirituales muy antiguas. Y es que, bueno, pues como un poco que lo último, la sustancia última de lo humano, de la conciencia, pues es como la nada, ¿no? Es como una, pongámoslo así, una anticonciencia o un antiser, ¿no? Un no ser, lo que vamos a tener justo en el fondo de nosotros. De esas tradiciones, la verdad, no conozco mucho, conozco más de Sartre, y por eso fue que me puse a pensar en él y en la idea que él tiene de conciencia, pues que se alimenta sobre todo buena manera de el trabajo de Husserl y de Heidegger. Y vamos a encontrar que para este pensador la conciencia es algo muy similar, ¿no? Es como algo que de por sí es vacío, la conciencia es una nada, para ponerlo en términos más técnicos, que eventualmente se va a comenzar a llenar de cosas que nos encontramos fuera de nosotros. Y esa relación que nosotros vamos a tener con el mundo es lo que le llama intencionalidad. Intencionalidad, idea tomada de Husserl, de la fenomenología de Husserl, quiere decir que nuestra conciencia siempre está arrojada hacia el mundo, siempre es conciencia de. Y pues digamos hasta este punto vemos que está un poco en concordancia con lo que nos habla esta película. Básicamente, esta nada va a consistir en un punto, digamos, intermedio, impenetrable, entre dos formas de ser que nosotros somos. Es decir, hagamos de cuenta que la conciencia va a encontrar dos formas determinadas, la del presente y una pues a la que se va a concretar en el futuro, y hay otra que es un pasado también, todo digamos que ocurre en simultaneidad, ahí hay unas palabras técnicas que lo uso, pero pues quieren decir que ocurren en simultaneidad, y la nada pues es eso,
digamos, lo que va a separar una cosa de la otra y va a ser el núcleo de la libertad. Por su misma consistencia y, digamos, por el mismo método fenomenológico de Sartre, particularmente en este periodo de su vida, esta preocupación por la nada, pues básicamente va a ser un rodeo, ¿no? Como que no va a poder dar respuesta finalmente a lo que sucede con esa nada o qué es esa nada. Sería como pues más o menos contradictorio decir que es esa nada y pues simplemente se va a dedicar como a dar vueltas, ¿no? Eso es un poco como la lógica de la fenomenología y de la hermenéutica de comienzos de siglos, dar vueltas alrededor de una temática. Previo a esta concepción de la nada tratada de una manera más rigurosa en este libro filosófico, Sartre va a tratar este tema en la novela La náusea, que pues bueno, la precede algunos años, tiene algunas diferencias, pero lo importante, digamos, de esta obra es que en esta novela vamos a ver que la nada va a ser como un tema al que se va a llegar a través de un enfrentamiento con el idealismo y particularmente con las formas de conocimiento, de la producción de conocimiento. De hecho, es en la primera parte, El ser y la nada, Sartre va a tratar muy particularmente esa temática de qué es el conocimiento, cómo llegamos a él, qué es el saber, digamos, cómo nace en nosotros, cómo generamos interrogaciones. Caso un poco más simple lo vamos a encontrar a través del protagonista, que es un historiador que está, bueno, recopilando información, está haciendo un trabajo de archivo para dar cuenta de la vida de alguien. Y lo que resulta verdaderamente interesante de esta novela es que la novela es una narración que está compuesta de narraciones y de personajes que están construyendo permanentemente una narrativa que sin que los personajes mismos se den cuenta, van a delinear los contornos de lo que es la libertad y de la gran problemática de ser libre en un mundo en particular, que es el que eventualmente nos va a llenar la cabeza de cosas, como por ponerlo en términos vulgares, ¿no? Así nos encontramos con un socialista, por ejemplo, o humanista más bien, que hablando con el protagonista, él le narra cómo él llega a ese punto de su vida, pero como que el protagonista se da cuenta que no, él es el que toma la decisión. Eso es lo que básicamente vamos a encontrar en esta novela. Y pues bueno, aparentemente ser el único que se da cuenta es el protagonista de que bueno, finalmente él pues es una nada, esta nada le produce una náusea que es el vértigo de estar arrojado al mundo y de tener que elegir solo una cosa cada vez entre las miles de cosas que hay en el mundo, de no tener un acceso más controlado de lo que nos enfrentamos, de estar presos de las circunstancias. Y en este punto entonces esta nada se nos va a convertir en una narrativa. Esta perspectiva de la conciencia como una narrativa y como una narrativa fallida, sobre todo porque nunca logra dar cuenta de sí misma y nunca logra justificar las acciones, porque las acciones siempre son tomadas de manera libre, va a comenzar a tomar un matiz diferente en El ser y la nada, ya en el libro de filosofía que Sartre dedica a tratar fuerte este tema. Y pues para mí es una lástima, pero también en el libro de filosofía vamos a encontrar otros elementos muy ricos, y en especial a mí me llama la atención el tema del otro. El tema del otro, ¿cómo le explico? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos la conciencia y si la conciencia vamos a tratar de usar la imagen de un cerebro, ¿no? Nosotros tenemos nuestro cerebro, digamos que esa es nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma, y vamos a atravesar una varilla en él. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo hay un cuerpo ajeno que nos atraviesa, sino que básicamente nos hace más tontos, afecta la forma en que se van a desarrollar nuestras facultades, afecta la forma en que nosotros vamos a recordar y sobre todo en esa herida que nos va a generar un goteo, que el mismo Sartre utiliza la jerga del líquido, de la sangre, de decir que hay un derrame, ¿no? Un desangramiento. Ahí se nos va a escapar el ser el secreto de nuestro ser, de lo que nosotros somos realmente. Y esta herida es muy buena porque en cierto sentido, él lo dice, potencia ciertas facultades, las hace emerger también de otro lado, pero también es aquel que va a comenzar a habilitar el éxtasis que hace posible la libertad. Es decir, para que nosotros devengamos constantemente, tiene que haber un enfrentamiento permanente
entre el para sí, digamos, como por decirlo, la parte indeterminada de lo que somos, la parte que va a venir tomando decisiones, y el en sí que va a ser eso que somos en cada momento, lo que el mundo hace de nosotros. Si no existe ese otro, pues no nos van a dar un para sí, yo no voy a tener un en sí que digo, no voy a tener ese ser en el mundo que me va a permitir comenzar a desarrollar esta dinámica. Y entonces en la conciencia va a comenzar a tener un papel fundamental el otro. Y finalmente entonces vamos a llegar a John Fosse. John Fosse es un escritor noruego, él fue galardonado con el Nobel de Literatura en 2023, si no estoy mal, 2024. Yo en realidad no lo conozco mucho, pero hace no mucho leí la Septología, se llama. No estoy seguro si ese es, digamos, como que es un libro que se sacó entero o se sacó a partes. Claro, es que es una tote muy grande y es un libro que se puede básicamente identificar como una exploración de la conciencia. Pero en todo caso, lo que hace él es que lleva esta idea de la conciencia con un vacío que se llena de cosas externas, la lleva al extremo. Entonces vamos a encontrar elementos de la historia que se repiten a cada momento, descripciones de personajes que nos encontramos una vez tras otra, situaciones vistas desde diferentes perspectivas. Y el libro es muy bello en el sentido de que uno en realidad no sabe qué está pasando, cuál es la verdad de esa ficción o la realidad de esa ficción, y al fin de cuentas no interesa. Uno al fin de cuentas no sabe si está navegando la conciencia de una persona que ha caído en el alcohol y que se encuentra en medio de los temblores de la adicción y la abstinencia, o si está hablando o si está en la conciencia de una persona que lo pudo superar, que siguió adelante, que se realizó como un artista, porque bueno, eso es lo que es el protagonista. Y nos enseña que nuestra conciencia está habitada de manera permanente por personas. Acá también va a ser muy importante el tema de los objetos como mediadores. En el caso del protagonista, pues él es pintor, las obras de él son mediadores, pero también las casas, también la ropa que él viste, todo se configura como una red de significado en permanente cambio. Y este diálogo interno y permanente que nosotros tenemos en nuestra conciencia no solo es una indagación, no solo es estar preguntándole a nuestro interior por qué soy así, por qué esta persona es así, o que me dé cuenta de qué ocurrió, sino que a la vez nosotros estamos reconfigurando nuestra propia historia. Al preguntarnos, al hablar con nosotros mismos, nosotros estamos decidiendo cuál es el pasado que vamos a tener. Poco como lo que hablábamos de este personaje del humanista en La náusea. Nosotros construimos nuestras narraciones, nosotros tenemos imágenes de las personas y son muy completas, son imágenes muy ricas. No creo que sea como en Backdoors, que cada vez se van desintegrando, cada vez van perdiendo consistencia. Aquí por el contrario, vamos a ver que el mundo se empequeñece, pero John Fosse lo enriquece de una manera muy plena. Es decir, en el caso del protagonista, el mundo se constituye de los hogares que ha tenido esta persona, de una casa marrón, de una finquita que tiene, de una habitación en la que vivió con su esposa recién casado, del hospital al que lo llevaron cuando tuvo su episodio más grave de temblores por cuenta del delirium tremens, creo que se llama. Y todo es nítido, no hay este desgaste. Cuando nosotros incorporamos cosas a ese ritual narrativo de la conciencia, se van a mantener vivas, se van a mantener concisas. Estamos eligiendo ciertamente qué es importante para nosotros. Al último de esta novela, entonces lo que vamos a encontrar es como a Dios, pero no desde la perspectiva, no sé, de este Dios de pelo largo, blanco y barbas largas, poco parecido al mismo John Fosse, sino un Dios, y nuevamente repito el autor porque es muy importante para este literato, el maestro Eckhart, que este Dios que es nada, que este Dios que nos lleva a la nada, que este Dios que habita el silencio, que habita lo oscuro, que habita lo que una obra de arte no dice,
que habita lo que el amor calla, lo que la generosidad perdona. Y bueno, tiene una alegoría también que se me hace muy interesante y es, vamos a ver cómo, sobre todo en la última parte del libro, en los últimos capítulos, ¿cómo se llama eso? De la septología, una referencia muy interesante a la Divina Comedia, ya no de la mano de Virgilio, ¿no? El gran poeta, sino de la mano de Aslake, que es simplemente el vecino del protagonista, que es un tipo cualquiera, y ellos toman un barco y en esa barca se van a dirigir a una casa, y en esa casa vamos a encontrar los cuadros más importantes para el protagonista, y finalmente en ese cuarto vamos a encontrar una cama, y en esa cama vamos a encontrar el descanso y el silencio. Entonces tenemos tres versiones de la conciencia. Tenemos la conciencia de Bagdors, que nos va a hablar de la nada, como lo inexplicable, como la pérdida, como un juego de interpretación que llega a ser incluso grotesco, ¿no? Y ahí vemos el mostrico este pirata chistoso que camina por todos lados. De otro lado vamos a tener la conciencia de Sartre, la nada, ¿no? Esta condición permanente que nos va a permitir ser libres de elegirnos a cada momento, sin importar lo que el mundo haga de nosotros. Y finalmente nos vamos a encontrar con esa conciencia de John Fosse, que es la conciencia que nos va a llevar a Dios, que también puede ser entendida que la conciencia, el espíritu, el alma, al fin de cuentas, es la unión que tenemos cada uno con aquello que nos supera. A fin de cuentas, el punto en común que vamos a encontrar en estas tres perspectivas, que son muy diversas, es una película, es una novela de un carácter muy particular que Uba dice que es la novela metafísica, algo así. Y vamos a tener ya un libro de literatura ya muy, muy particular que solo puede haber nacido en el siglo XXI. Pero en todas ellas, la narración va a ser aquella herramienta que nos va a permitir dar vueltas alrededor de esta cosa que no podemos ver. Algo que de otra manera resulta siendo una quimera. Para la ciencia no es posible explicar la conciencia, dar cuenta de cómo dinámicas físicas, químicas, eléctricas, que no solo se dan en nuestra cabeza, sino en el cuerpo entero, dan lugar a eso que llaman conciencia. Y tampoco han podido dar cuenta de cómo esta conciencia, cuando entra en relación con otras conciencias, comienza a dar lugar también a unas cosas supremamente complicadas. Creo que en el mundo en el que vivimos ahorita, pues enfrentamos una crisis para relacionarnos con ciertas cosas, precisamente porque no hay narración. No solo se trata ya pues de pronto de las expectativas que tiene la ciencia como una forma de explicar el mundo que nos rodea, de dar cuenta de lo que somos, sino en general no hay lugar para la narración, la inmediatez no da lugar a la narración, porque el tiempo es lo que necesitamos precisamente para que sean las narraciones sean ricas. No tiene que ser pues un mes o 2 meses o algo así, incluso una película de 2 horas, 1 hora ya nos puede decir algo, pero no siempre lo corto pues nos sirve, y eso es un poco lo que también creo que estaría yo en contra de esta idea de la conciencia de Bagdors, ¿no? Como que el tiempo simplemente trabaja en contra de nosotros, en contra de la comprensión que tenemos de las cosas, y por el contrario yo siento que el tiempo precisamente nos permite enriquecer, nos permite elegir, entrar en ese ritual narrativo en el que cada momento vamos a seguir relacionándonos con las cosas que están dentro de nosotros y que son importantes. Y que pueden ser cosas que están ahí afuera en el mundo, o pueden ser cosas que no, como una persona que ya no vemos porque se murió, porque se fue del país. Puede ser como una versión de nosotros también a la que le tenemos cariño. Y pues nada, los invito a que miren la película si no la han visto. Si ya la vieron, que se la repitan, es muy buena, a mí me gusta, la verdad. Los invito a leer Sartre, los invito a leer John Fosse. El libro de trilogía es chévere, es interesante, es muy largo, pero es chévere porque como que es muy fácil de leer, entonces como uno lee como las 900 páginas, todo muy fácil y se siente uno como chévere de que puede leer un libro largo, porque el libro también lo facilita. Y nada, pues nos vemos en la próxima ocasión.